Amigos y amigas de Polimateando, yo soy Bruno Segura y el día de hoy estoy muy contento porque nos encontramos con una escritora que ha escrito muchos libros, ha ganado premios Barco de Vapor, Gran Angular en la editorial SM, también ha ganado un premio Cervantes Chico y un libro de oro por su libro Nunca seré tu héroe. Entonces pues estoy muy contento de que esté acompañándonos María Menéndez Ponte. Entonces pues María, ¿cómo estás? Muy bien, estoy fenomenal porque estoy justo de vacaciones estos días en la playa, así que estoy de verano, como me ves aquí, fenomenal. Justamente estamos entrevistando a María porque acaba de escribir un libro llamado El libro de las emociones, un gran libro que a mí me pareció un muy buen proyecto porque yo lo que vi en este libro es la idea de que los niños y las niñas reconozcamos nuestras emociones. Este libro nos lo aborda de una manera bastante sencilla, dado que nos lo aborda con cuentos. No es para niños de 3 años en adelante, es para niños pequeños, pero es un libro que creo que hasta para los adultos les puede servir, porque a veces a los adultos les cuesta reconocer sus emociones, ¿no? Entonces, María, un gusto que nos estés acompañando. El gusto es mío, de verdad, Bruno. Es que me tienes impresionada de lo bien que lo haces, de verdad. Qué maravilla de niño. Yo Muchas gracias. estoy encantada de poder charlar contigo aquí de este gran libro que efectivamente yo creo que sí, que puede ayudar mucho y a niños y adultos. Y como tú dices, aunque sea a partir de 3, 4 años, pero yo creo que es un libro sin edad, porque puede servir para niños de 10, de 9, todos necesitamos gestionar nuestras emociones, ¿no? Y reconocerlas de algún modo en otros, y creo que cuando de verdad no, es difícil verse uno mismo, en cambio cuando tú ves esa emoción reflejada en otro personaje o en otra persona, ahí es cuando tú te identificas y la reconoces. Por eso creo que este libro está bien, ¿no? Para que los niños además puedan luego hablar de esas emociones de ellos con los padres, de qué emoción, con cuál se han sentido más identificada, cuál les cuesta más controlar, cuál es, ¿no? Todo eso que es tan importante, la gestión de las emociones. Tú eres en eso, has nacido un superdotado de las emociones y las manejas, vamos, increíble, así que no creo que a ti te hace falta, pero bueno, a otros niños seguro que sí, y a padres también. Pues sí, es importante porque a veces cuando decimos emociones y aprender a controlar nuestras emociones y a manejarlas, pues muchas veces pensamos en niños pequeños, ¿no? Pero ¿por qué pensamos en niños pequeños si las emociones no se van cuando creces, ¿no? O Exacto, sea, tienes que para seguir, nada no se van. ¿no? Y sigues siendo berrinchudo seguramente, ¿no? Y no, el berrinche no solo se maneja para los niños pequeños, ¿no? Y también las diferentes emociones se van teniendo del día a día, ¿no? Independientemente de si eres grande o chiquito, ¿no? Las emociones, ¿por qué crees que sea tan importante reconocerlas, no? O sea, digo, cada quien sabemos que es importante, pero nada más decimos que es importante, pero tal vez no sabemos por qué es importante, ¿no? Entonces, ¿tú por qué lo harías de esa manera? Pues mira, yo creo que es muy importante porque te hacen sentir que perteneces a este mundo, te hacen sentir que tú eres igual que otros, que te pareces en esto, en las emociones, te hermanas o te juntas con otros que les pasa lo mismo que a ti, y eso hace que no te sientas tan solo muchas veces. A veces una emoción que nos hurga ahí, que no sabemos manejar, una rabia, una rabieta, como decías tú, te hace sentir mal luego, ¿no? Y en cambio cuando tú ves que hay otras gentes que le pasa lo mismo, te hace sentir bien. Mira, yo cuando era pequeña era muy rabietuda, tenía un genio tremendo y descontrolado, me cogía unas rabietas terribles.
Y cuando empecé, o sea, me castigaba mucho porque además tenía mucha imaginación y entonces jugaba a inventar historias que no tenían límite y cogía todo lo que había en mi casa, deshacía las camas, cogía los colchones, de las cortinas, las sacaba de su sitio y aquello era un caos, ¿no? Entonces luego me iba castigada y siempre me la estaba cargando y castigando. Entonces yo empecé a leer libros de otros niños que les pasaba como a mí, que tenían mucha imaginación, que también se la cargaban, que se sentían mal como yo por haber metido la pata y etcétera, ¿no? Y entonces, o yo tenía mucha vergüenza, era muy tímida de pequeña, entonces también ver que otros en libros, en cuentos, que había niños que también les pasaba eso, me hacía sentir genial, porque yo pensaba que era extraterrestre, fíjate, me sentía tan rara y tan diferente que yo decía, yo creo que me han dejado en un planeta que no es el mío, yo debo de ser de otro planeta y aquí no entiendo nada. Entonces, a mí lo que me ayudó, ya te digo, ver esas emociones en otros, ahí en historias que yo leía. Por eso creo que este libro puede ser bueno, ¿no? Por eso, porque ayuda a identificar emociones, es fundamental para estar a gusto contigo mismo, ¿eh? Y luego para poder entender a los demás y no sentirte ni tú bicho raro, ni pensar que estás en un planeta que no te corresponde, ¿no? Y que nadie te Sí, comprende. claro, y eso es algo muy importante de conocer tus emociones, ¿no? Digo, yo no lo había pensado en ese punto, pero ahorita que me lo expresas y me pongo a pensar, sí, claro, ¿no? Al no saber reconocer tus emociones, al no saber cómo trabajarlas, te puedes sentir incomprendido, ¿no? Digamos, de esa manera. Y también puedes sentir como que no eres de este planeta, así como tú lo dices, ¿no? Eres un marciano, porque mis emociones, yo no veo que los demás muestren sus emociones, ¿no? De hecho, aquí en México, no sé si en España también, es muy famoso eso, actualmente ya no tanto, pero sí sigue sucediendo, mi papá no llora. Entonces, si no vemos a los demás que expresan sus emociones, nos podemos sentir de esa manera, ¿no? Como extraterrestres, que nos pertenecemos, y creo que eso también puede influir, ¿no? Digamos, en el niño o la niña. Por supuesto, tienes toda la razón y es verdad, apuntas muy bien que hace años se tendían las emociones a ocultar, a reprimir, porque, y sobre todo efectivamente con los hombres era terrible, parecía como que los hombres no podían llorar, no podían, y dices, ¿por qué? ¿No? No, o sea, además se lo decía, ¿no? Los hombres no lloran, y eso es terrible, es como que te ponen un peso encima, ¿cómo no vas a llorar si es una emoción que te sale de dentro? O sea, ¿cómo la vas a reprimir, ¿no? Como la alegría o como el egoísmo, como hay muchas cosas, ¿no? Muchas emociones como la autoestima, como el sentirte bien, pues todo eso no se puede reprimir, simplemente hay que verlo como es, ver cómo lo que te falta por trabajar, lo que te falta por llegar, si tienes problemas con ese tipo de emoción porque precisamente no la gestionas bien, pero claro que es importante, por eso los adultos creo que este libro les va a venir igual hasta mejor incluso que a los niños, ¿no? Porque también ellos van a reconocer ahí sus propias emociones y hablar de ellas. Yo creo que los adultos piensan como que solo los niños tienen que contar cómo están o expresarse y ellos también tienen que también contar a sus hijos muchas veces cómo se sienten, ¿no? O cómo, imagínate, cuando tú has estado, le has contestado mal a tu madre, pues también ella puede decir cómo se ha sentido, ¿no? O cómo, eso es bueno también, que tú lo sepas. Pero es verdad que tienden a no decirlo, ¿no? Los mayores, a callarse. Sí, oye María, justamente ahorita estabas mencionando un punto muy importante, el libro, ¿no? De eso es más o menos de lo que venimos a hablar. Y entonces del libro ahorita por lo que me cuentas, y entonces era como tu necesidad, ¿no? Como ex niña, digámoslo de esa manera, expresar cómo sentías tus emociones, ¿no? Y apoyar a las demás emociones, porque filosofía hispánica y estudió derecho. A veces cuando pensamos en emociones y que lo aprendan a reconocer los niños, tiene que ver un poco más con la psicología, ¿no? Entonces, me preguntaba, bueno, ¿por qué decidiste hacer por las emociones? Y creo que ya se ha contestado un poco, ¿no? Sí, pero es verdad, fíjate que estuve en un momento dudando, porque primero estudié Derecho, que me equivoqué, o sea, no sé por qué estudié Derecho, porque creía que era otra cosa, yo creo,
pero es verdad que la segunda opción cuando estudié filología fue hacer también psicología, o sea, me dudé, pero como en psicología me pareció que yo siempre leí mucho sobre psicología, pedagogía, porque eran temas como eso, de la inteligencia emocional, de un señor que se llama Goldman, y que yo también leí mucho sobre él. Entonces, eso pensé que yo lo podría hacer más por mi cuenta, ¿no? En cambio, la carrera de letras, como que viene a ser eso, filología, que es más de la lengua, la literatura, ¿no? Que eso me iba a aportar más en ese sentido, o sería un plus más que pudiera yo hacer por mi cuenta, era más complicado, ¿no? En cambio la psicología, pero es verdad que a mí la psicología siempre me ha, me ha inundado por dentro, ¿no? Es más, la labor de escribir una novela o cuentos es una novela, es una labor muy psicológica, ¿no? Muy de psicoanálisis, de meterte a ver cómo son los personajes por dentro, meterte dentro de su cabeza, cómo reacciona, cómo se comportan, qué conflictos tienen, cuáles son sus emociones, cómo las expresan. Entonces, realmente yo en mi trabajo constantemente me doy cuenta que es un trabajo muy psicológico el que yo hago. Así que, y es verdad que las emociones es la expresión máxima, ¿no?, del ser humano, en ese sentido la más genuina, la más irreprimible, ¿no?, las emociones. Oye, fíjate que en este libro yo veo una herramienta para que los niños, bueno, tanto los niños como los adultos, puedan conocer sus emociones, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es que te pones en tu papel de niña y cómo es que lo logras para poder entender, porque supongo que te tienes que meter en un papel de niña para poder saber que esto le va a gustar a los niños, ¿no? Entonces, porque ahí yo veo una gran herramienta, porque siento que si te metiste en tu papel de niña fue perfecto, porque lo conectas de una manera donde tú te puedes identificar con los personajes del cuento y retomas el cuento. Después en las páginas con bordecitos azules ya habla sobre la emoción que te trata el cuento, ¿no? O sobre lo que te habla el cuento. Entonces, retomas el tema que te estaba tratando para ya explicarlo con mayor profundidad. Inicias con, por ejemplo, ¿qué es la felicidad, no? Y así, diferentes temas que tal vez no se hablaban, ¿no? Pero entonces, yo ahí veo una gran herramienta y entonces quisiera saber cómo es que te metes en tu papel de niña. Pues mira, el papel de niña es que no lo he abandonado nunca, sigo siendo esa niña que uno lleva dentro. Cuando yo era pequeña, todas mis amigas querían ser mayores, ¿sabes? Hacían las mayores y se hacían como poses de mayores, incluso hacían como que fumaban y cosas así que hacían los mayores. Y a mí yo siempre pensaba, qué rollo ser mayor. A mí me encantaba vivir aventuras, subirme a los árboles, nadar en el mar. Y yo decía, yo no quiero ser mayor. A mí eso me aburre mucho. Entonces, efectivamente, creo que siempre he conservado, ¿no?, esa niña que fui, porque además, ¿sabes qué pasa? Que tengo 4 hijos y los tuve muy joven, el mayor con 20 años. Entonces, otra vez volví a vivir infancias a través de ellos, ¿sabes? La infancia nunca he dejado, me subía con ellos a los árboles, hacíamos carreras en la piscina, hacíamos juegos, de todo. Entonces nunca he dejado de jugar, de ser niña, de leer con ellos cuentos, que siempre me ha encantado, ¿no? He leído mucho también de adultos, pero también me encanta, ¿no?, leer cuentos. Y creo eso, que tengo ahí esa niña, soy un poco Peter Pan, ¿no?, en ese sentido. Ya sabes que Peter Pan es ese niño que no quiso crecer, ¿no?, y se fue al país de nunca jamás, ¿no? Pues un poco yo en ese sentido, para mí la literatura ha sido mi nunca jamás, mi isla de nunca jamás, es mi literatura, porque ahí puedo ser esa niña que sigo siendo, ¿sabes?, en el fondo, y expresarme desde ahí. Tengo un personaje que se llama Pupi, que es un extraterrestre y que ha tenido un éxito enorme, 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 que llevo ya 100 y pico historias. Bueno, ha sido una locura ese personaje. Y es cuando me dicen, ¿de dónde has sacado? Digo, es que soy yo cuando era pequeña. Yo soy igual que Pupi, yo me sentía extraterrestre, tenía una imaginación atómica como él, que no paraba de inventar aventuras.
era muy ingenua y bueno, las emociones. Pupi tiene un botón en la tripa que se le cambia de color según las emociones. Si está contento está naranja, si está enfadado se le pone rojo. O sea, que ya ves que a mí ese mundo siempre desde muy pequeña lo he tenido ahí muy presente, ¿sabes? El mundo de las emociones. Entonces has tenido muy presente a lo largo de tu vida las emociones, ¿no? De niña tú te sentías extraterrestre por tus emociones, ¿no? Y en tus libros entiendo que has plasmado también mucho las emociones. Bueno, Bruno, ya has hablado como 15 minutos seguiditos, bueno, intercalado también con María, pero hablas como merolico, ¿no te digo? Bueno, si son atentos, no se ha acabado totalmente la charla con María Menéndez Ponte, así que esta es únicamente la primera parte de esta charla porque vamos a hacer una segunda parte donde vamos a ligar las emociones de las que nos habla el gran libro de las emociones de la autora, la que acabamos de charlar una parte con ella, y cómo lo podemos ligar con la actualidad y cómo nos puede apoyar como una herramienta para utilizarla en los momentos que estamos pasando de pandemia. Así que en la siguiente parte se va a poner buenísimo, más bueno de lo que ya estaba, así que los invito a que pronto revisen el canal, que va a estar disponible la siguiente parte de la charla que tuvimos con la escritora María Menéndez Ponte, ella estando desde España y pues bueno, yo aquí en mi casita en México, y pues hay que agradecerle a la oportunidad a la editorial Océano por esta... por este lazo que hizo para que nos pudiéramos comunicar María y yo para hacer esta gran entrevista, y pues ojalá puedan conseguir el gran libro de las emociones de Duomo Ediciones y lo distribuido por Editorial Océano, que pueden conseguir, como ya nos platicará próximamente en la siguiente parte María Menéndez Ponte, en Amazon, o también pueden investigar en la página de Océano o en alguna otra librería donde crean que pueden conseguir este gran libro de las emociones, justamente, que seguramente les va a encantar. Y si eres pequeño y no tan pequeño, ya hasta adulto o ya viejito, te puede gustar este libro porque nos lo aborda con cuentos y nos ayudará a manejar nuestras emociones. Así que no te lo puedes perder. Yo soy Bruno Segura y hasta la próxima.